Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Con un acuerdo transversal y apoyo también del empresariado, bueno, durante esta jornada se aprobó la ley de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la cual queda lista ya para entrar en vigencia antes del 1 de mayo, Día del Trabajador. Tras 6 años de tramitación, la iniciativa, impulsada en un origen por la diputada Carol Cariola y la entonces diputada, hoy ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, fue aprobada en la sala de la Cámara de Diputadas del Congreso con 127 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. La Cámara Baja aprobó las enmiendas del Senado e indicaciones del Ejecutivo, como la jornada promedio, gradualidad de entrada en vigencia y la jornada laboral 4x3. Todas estas flexibilidades que en un origen no estaban y que con el diálogo democrático, la discusión, sumando cosas que tenía el proyecto del gobierno del entonces presidente Piñera, en fin, sumando de todas partes, como suele hacerse un buen guiso en democracia, con muchos elementos, se llega a una ley con esos niveles de votación, pues 127 votos a favor. Es un triunfo de las personas que lo presentaron, de los que lo tramitaron y sobre todo de un país que dice, bueno, la democracia sirve de algo, ¿no? Sirve para sacar buenos proyectos, mejorados y consensuados. Mientras que desde el gobierno destacaron el acuerdo transversal que logró esta ley, liderada en los últimos meses por la ministra del Trabajo, Janet Jara. Los gremios calificaron como clave el trabajo del expresidente de la CPC, Juan Sutil. Vamos a la mesa de conversación. Y ya estamos en nuestro programa con nuestros invitados, nuestros panelistas de siempre, Federica Sánchez de la Escuela de Gobierno, Departamento de Política de Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Ahí Rodrigo, sí, Escuela de Gobierno. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Matías, muchas gracias. No sé si es casualidad, ojalá que no, en una semana, en contextos distintos, temáticas distintas, pero se logran acuerdos, y con presiones distintas también, se logran acuerdos y grandes votaciones consensuadas de un arco político amplio. ¿Y por qué digo temas distintos, presiones distintas? Porque la ley de Naín Retamán la semana pasada, después de muchos tira y aflojos, salió con un muy buen nivel de aprobación consensuado. Y esta ley, que es de cocción lenta, que es de un área totalmente distinta que la laboral, también logra un muy buen nivel de votación con indicaciones de todos los sectores y reivindica la democracia, Federica, ¿o no? Sí, creo que esto lo hace también, recién mencionabas, que son 6 años de tramitación de la ley. No fueron 2 semanas, no fue algo hecho a las apuradas. Súper distintas, ¿eh? Es una ley que trasciende más de un gobierno y se empezó cuando el gobierno de hoy estaba en la Cámara como diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo, y de ahí después trascendió todo el gobierno también de Piñera para llegar al primer año de gobierno de Boric y recién salir ahora. Digo, esto es lo que genera, ese nivel de votos es lo que genera un acuerdo donde se escucha a todas las partes, donde se va y se viene muchas veces sobre los mismos temas, donde hay espacio para la negociación, donde hay espacio para discusiones más profundas, donde se escucha además a las organizaciones, la sociedad, las cámaras de empresarios, digo, a todos los sectores que tienen algo que decir. Donde no se cancela a nadie. Se escuchó a todo el mundo. Y donde son derrotados los prejuicios de un lado y de otro. Eso es reivindicar la democracia, sí. de eso se trata. La construcción legislativa, ¿no? De los grandes acuerdos para los grandes proyectos de ley. Y eso sí, creo que es una reivindicación de la democracia, pero del trabajo como más fino de la democracia también, que es ese trabajo legislativo lento de tejer acuerdos, de lograr transversalidad para darle un sustento mucho más consistente a las leyes cuando salen. Rodrigo, ¿cómo ves tú este episodio? Contextos diferentes, pero buenas noticias ambas, creo yo. Que de alguna otra forma trasciende a la política y demuestre que es posible frente a buenos proyectos de ley, dialogados, consensuados, conversados, poder lograr acuerdos. El de la semana pasada era muy distinto al proyecto original, además fue una fusión de normas
este también es muy distinto al original, que incorpora el concepto de flexibilidad, de gradualidad, que era muy necesario justamente porque lo pedían las pymes. Pero finalmente eran anatemas eso. Flexibilidad en materia laboral o adaptabilidad eran anatemas para un sector. Y hoy día ese sector lo apoya y lo respalda. Y también un poquito de la realidad. Si el minuto económico del país tampoco te da para hacer un cambio tan radical en materia laboral como proponía originalmente el proyecto de la diputada Cariola Vallejo. Hoy recibimos una noticia pésima, que Chile va a ser uno de los 33 países de Latinoamérica y el Caribe que no va a crecer. Por lo tanto, era importante que este proyecto de ley no impactase de manera dura a las pymes, que son en el fondo las grandes productoras de empleo de este país. Y creo que es una buena noticia para la política y demuestra que se puede lograr acuerdos y que a veces los extremos también quedan fuera. Tanto en la ley Naim, un sector no quiso apoyarla, como en esta ley tampoco quisieron apoyarla. Ahora, esa es la mitad del vaso lleno. También tenemos mitad del vaso vacío, que hay cosas de nuestra democracia, no legislativa solamente, que no funcionan como debiera y a veces de maneras, hemos visto, a ver, en el caso después del asesinato de la semana pasada, el carabinero Palma, todo lo que atañe a las investigaciones y estas 2 personas que han sido detenidas, aparentemente faltan otras 2, cuando uno lee los artículos, las investigaciones que empiezan a suceder, nos damos cuenta que hay voy a decir un chilenismo, un despelote de tal magnitud, a veces entre distintas instituciones que debieran funcionar más o menos coordinadas, me refiero a tribunales, fiscalía, a veces policía, que no están interconectadas, que una persona que comete un delito aquí no se lo contabiliza allá, que comete un delito cuando hubiera estado en prisión en domiciliaria. En fin, vemos también que la coordinación del Estado, a veces en la gestión de cosas más chicas, estamos muy al debe allí. ¿Ustedes han leído los detalles de cómo han sido sorprendidas estas personas? Yo creo que sí. Además, también hay una descoordinación de niveles, porque hay información a nivel local. Las comunas tienen la información, tienen las imágenes, pero eso no se comparte a tiempo. Siempre como hay una sensación generalizada de que están llegando tarde a unir todos esos puntos de información para acelerar justamente lo que hay que hacer, digamos, capturar a las personas, encontrarlas, detenerlas. Y que esto es parte de una descoordinación generalizada de todas las fuerzas que resuelven o que atañen a los procesos de... Pero esto es un poco modernización del Estado también en esa área, en que haga gestión micro para que sirva para los problemas macro. Chile está en un estado que viene hablando de este tema, pero no se hace cargo del todo de resolver modernizaciones que permitan tener una calidad de vida acorde a lo que necesitamos. Sí, absolutamente. Creo que tiene que ver con el proceso justamente de modernización del Estado, que no se puede tampoco encarar de forma aislada, porque hay que pensarlo como un todo, ¿no? O sea, hay que pensar esa modernización del Estado en las distintas áreas y trabajar en un programa integral para generar esa coordinación, porque la descoordinación es producto de la falta de comunicación, diría yo, o de la falta de modernización simultánea de las distintas instituciones que corresponde modernizar al mismo tiempo. Yo te diría un elemento más, quizás también tiene algo de criterio. Aquí, sin duda, operó el Poder Judicial con medidas, con sanciones que quizás, si se hubiesen actuado correctamente, no estaríamos lamentando el fallecimiento del carabinero y quizás de tantas otras. Entonces, bajo esa lógica, tiene razón Matías, plantea un desafío justamente de modernizar el Estado, de configurar un sistema de unidad de datos. Y en esa lógica, a mí me parece que lo que está haciendo el fiscal nacional Valencia va en la buena línea de establecer un parámetro objetivo con ciertos requisitos para hacer efectiva la ley. Aquí el que comete delito, no tiene documentos, prisión preventiva, que creo que ese criterio... el primer caso de día fue rechazado por un tribunal. El segundo. El segundo. Se pidió y el juez rechazó. Efectivamente, porque justamente tenía los papeles del DNI venezolano en este caso y el tribunal entendió que era identificable. Por eso es importante también esos criterios, establecer criterios y en eso me parece que el fiscal Valencia está dando una buena pelea y unificar también el rol de los tribunales, establecer jurisprudencia es sin duda una necesidad para evitar y tener un poder judicial acorde a las necesidades que están viviendo el país. Claro, pero si porque partimos diciendo la mitad del vaso lleno. Cuando hay acuerdos se avanzan temas sustantivos. No sé cuántos temas pueden ser más sustantivos que el rayado de cancha de un Estado y que funcione el Estado para que cada una de sus instituciones pueda hacer el trabajo que le corresponde. Y en modernización del Estado no ha habido
voluntades de unos y otros de sentarse a un acuerdo de verdad que saque adelante un Estado que se va quedando un poco atrás en resolver respuestas que la gente pide. Es que quizás también es una cuestión de que la realidad le muestra al Estado las fallas de esa falta de modernización respecto a cómo lograr resolver los problemas que tiene. O sea, porque es el momento en el cual van, digamos, en distintos momentos y etapas, ¿no? Porque todo esto tiene distintas etapas que se combinan. Van fallando de a una las distintas instancias, eso hace que falle en el conjunto. Claro. Pero hasta que eso no empieza a pasar de manera sistemática, que eso se ve, digo, estas personas tenían, no sé, tenían pedido de captura o de detención, ya habían estado detenidas o tenían una libertad... una libertad condicional. No cumplían su condena de domiciliario. La fueron a revisar de las 6 veces, los encontraron 3 y bueno, ¿qué hacemos con las otras 3 que no los encontramos? O sea, el Estado tiene que actuar en ese momento, no a posteriori, ¿no? Entonces, todo empieza a fallar y el final es como, el Estado se da cuenta que todo falla cuando le falla al mismo tiempo. El problema que sucede en esto, da la impresión, leyendo a los expertos, que cuando falla a ese nivel micro, ¿no es cierto?, de que a una persona la van a buscar para ver si está en su casa como tendría que estar, porque si no tendría que estar en la cárcel. Es decir, esto es una pena alternativa, se le conmuta a una pena alternativa, que salte las alarmas y que se busque esa persona. Pero ¿cómo vamos a buscar a una persona con un delito de este tamaño? Bueno, el que pase eso quizás hace que muchos delincuentes digan, si no nos va a pasar nada. No hay problema de dedicarnos a esto. Y por otra parte la población dice, bueno, como nadie va a hacer nada, me defiendo yo solo, pongo rejas, después de las rejas vienen las armas. Entonces, el que falle el Estado no es menor en este sentido. No, y es un círculo vicioso bien preocupante. Los cambios estatales son súper duros. Modificar la burocracia requiere liderazgo, convicciones que la verdad que no hemos tenido en el último tiempo. Hemos tenido gobiernos que han tenido una baja, en el fondo, conversación o diálogo con la polarización con la Cámara. Entonces, no ha permitido diálogo, ¿no?, para avanzar. Claro, los costos de transacción han sido súper altos en los últimos 2 gobiernos para poder, de alguna otra forma, poder generar cambio a nivel de burocracia y mejorarla. Lo que pasó con ADP fue un avance importante, pero todavía existe, a mí me gusta hablar de grasa estatal, que de alguna otra forma limita el buen ejercicio del poder en estas pequeñas cosas. Entonces, mientras no exista liderazgo, convicción y además una transacción mucho menor con la Cámara, que es la llamada a hacer estos grandes cambios, es difícil hacerlo, porque al final tiene costos políticos relevantes. El gobierno ha anunciado un plan de intervención desde el principio. Desde el principio me refiero cuando fue el último impacto social del crimen del carabinero Palma Yáñez, donde dice intervención a 30 comunas. Es donde están abocados el 50% de mayor nivel de delito. Y entiendo que el programa se llama Calle sin violencia, ¿no? Ese es el tema. ¿Qué puede resultar de eso? ¿Qué deberíamos esperar? ¿En cuánto tiempo puede haber cambios significativos con un plan de ese tipo enfocado? Yo creo que todo lo que contribuya a disminuir los niveles de violencia en este país son bienvenidos, creo yo. Y de donde venga, del Congreso, del Ejecutivo, ojalá con mucha convicción, que yo creo que una de las cosas que le está fallando al gobierno que es tener un poquito más de credibilidad en las decisiones que toma en temas de delincuencia, condicionado también por parte del actual pasado. A mí me llama la atención, sí, Matías, que lanzando hoy la primera gran medida de este gran plan, el gobierno cometa un error casi infantil de seleccionar 10 comunas, de las cuales 9 son cercanas a él. Uno entendería alcaldes vinculados al gobierno o muy cercanos. Uno entendería que en un momento en que se requiere unidad, en que se requieren construir puentes, políticamente deben ser un poquito más estratégicos y tratar de alguna forma incorporar comunas de tu adversario político para justamente poder construir puentes. ¿Y esto para por dialogar. qué? Disculpe, por ejemplo, la Florida, que es una de las comunas que ha sido noticia en los últimos meses a raíz de las medidas que ha tomado la alcaldía, no está incorporada entre ti. No entiendo por qué. ¿Políticamente puede ser? Sí. Federica, ¿tú ves que hay una cuenta política de favorecer con un plan que va a tener una inyección de dinero importante, la fuerza del Estado, la voluntad, la intención del Estado, ponerlo... Inicialmente. Ya, inicialmente. Sí, inicialmente. Pero ¿tú crees que podría haber ahí un intento de manipular políticamente para sacar beneficios en una elección futura? Yo creo que si este es el plan piloto, digamos, el plan piloto en teoría empieza con la Comuna de Santiago y es un mes, abril con la Comuna de Santiago y después se empiezan a sumar las otras 9 durante el mes de mayo, ¿no?
yo pensaría estratégicamente que si voy a implementar un plan piloto, prefiero equivocarme con mis amigos. Digo, esta es mi visión. Equivocarme con los míos. Preferiría que, digamos, tener algún... Con mis amigos que están pidiendo ayuda. No, o sea, preferiría implementar el plan piloto en una comuna donde tengo una relación más fluida con el alcalde de esa comuna, porque de alguna manera también puedo ver las fallas sin que eso tenga un impacto tan severo en la política a nivel gubernamental. Pero ¿no? es que es el cinismo de la política, en el sentido estricto de la palabra. Uno debe, cuando tengo esta herramienta, la voy a aplicar en el territorio, tiene que fijarse también en los equilibrios, como dice Rodrigo, que sean alcaldes de oposición y de gobierno, o esas cosas son secundarias y eso dejémoselo a los partidos. No, yo creo que sí, creo que obviamente lo que dice Rodrigo tiene sentido, pero aún así, aunque eso tiene sentido, quizás eso debería haber estado una mejor distribución de las comunas de estas primeras 10 seleccionadas. En eso estoy de acuerdo con Rodrigo. Pero creo que en el primer piloto, en la primera prueba, hay también una necesidad o una voluntad de probar con algún sector, con un espacio, con una comuna donde hay una buena relación con la alcaldía. Y creo que eso también es estratégico. Digo, y la política también es un poco estratégica. Digo, el gobierno viene un poquito vapuleado en las últimas semanas, sobre todo respecto a la agenda de seguridad. Entonces, yo iría a mirar cómo funciona el plan en un lugar que tengo más cercano. Y Rodrigo, tú dices, esto es para partir. Claro, son 10 de 30. Sí. Pero el puntapié inicial. Y la verdad que uno espera que en un minuto, que lo hemos conversado, o sea, que es fundamental justamente este diálogo político, lograr amplios acuerdos en temas que son fundamentales. Yo hubiese esperado que el gobierno en esta oportunidad aprovechara la ocasión y pudiera incorporar más comunas de Chile Vamos o hacer un nivel mucho más parejo, pero cuando tú 9 comunas cercanas, una de la coalición opositora, algo me dice que no está cuajando bien en el comité político para la selección. Entonces, creo que hay una pérdida de oportunidad importante en este gran... Muy fácil de corregir. Y la mayoría son de la región metropolitana, además. Sí. Cuando podría haber salido... Salvo los... ¿no? Sí. Hay un par que no. Sí, están pero los... la gran mayoría son de la región metropolitana. Valparaíso, ahí podría haber habido un poco más de... Si en el plan final hay una gran parte del plan está concentrado en la zona de la Araucanía y otra parte en la macrozona norte. Pero, sin embargo, para estas primeras 10 vemos que eso se achica como al centro y sobre todo con un sesgo más... No, es Arica, Iquique, Valparaíso, Concepción, Los Ángeles, en la región del Biobío, y el resto son la comuna de la región metropolitana. Santiago, Puente Alto. Claro, Santiago, Puente Alto. En fin. Sí. Déjeme cambiarlo levemente de tema los minutos que nos quedan, porque estamos viendo casi como en espejo, así como uno mira hacia allá y acá, más o menos igual, que dentro de cada coalición hay relaciones hipertensas, súper difíciles, tanto en la derecha o la izquierda, o en la oposición y en el gobierno. Eso, a ver, no sé, ¿cuál les parece a ustedes que es la que está más debilitada, más complicada? Quizás puede ser el oficialismo porque están gobernando, y siempre los que gobiernen están en problemas, puede ser más delicado, ¿no? Por los efectos que tenga. ¿Ustedes ven a ambas coaliciones tan apretadas, tan tensadas y ven malas relaciones? Yo creo que de la reunión que tuvo la ministra del Interior con los representantes de Apruebo Dignidad, sí. Creo que ahí quedó un poco en evidencia que la tensión en ese sector está bastante crispada. Cuando uno habla con ellos en el reporteo es muy fuerte. Está bien crispada y digo, o sea, si el sector de Apruebo Dignidad no llevó la ley Naín Retamal al Tribunal Constitucional como le había amenazado al presidente que lo iba a hacer, fue porque mataron al suboficial, al cabo Palma esa misma noche. Y el presidente lo promulgó en la mañana. Porque si eso no hubiese sido así, es muy probable que parte de su propio sector, ni siquiera su partido, hubiese ido al Tribunal Constitucional. Entonces creo, ahí hay una tensión que se corta muy claramente con cuchillo. Está muy crispado el ámbito ahí. Sí, y la ministra Toá, ¿ustedes cómo ven que está capitaneando este equipo? ¿Cómo está articulando? ¿O ya está muy marcada con el socialismo democrático y el Frente Amplio? Digo, el mensaje de la reunión de ayer del Apruebo Dignidad de la ministra fue que por favor el gobierno se hiciera cargo de la agenda de seguridad y no se la dejara en manos a la oposición. Básicamente ese fue el mensaje que le fueron a transmitir. Digo, eso es
muestra que hay un sector que está muy descontento dentro de la coalición de gobierno. Y hay, perdón, se puede hablar de las lealtades de los partidos del presidente, del partido y de la coalición del presidente, de la microcoalición con el gobierno, o aquí hay que ser leal con tus votantes, con tus principios, con tus posturas. Difícil, ¿eh? Porque, claro, el que gobierna pide otra cosa. Dice, tenemos que cambiar. Pero los que están en los partidos dicen, nuestros votantes. Sí, es una dualidad muy, muy delicada, porque todo político quiere eventualmente reelegirse también, y depende de esos votos, y depende de ese electorado. Pero hay que gobernar, y para gobernar necesitamos los acuerdos legislativos. Entonces todo es, ¿cuál es el sano equilibrio para tener un buen gobierno, hacer un buen gobierno y seguir adelante? Yo creo que al final del día, fíjate, Matías, aquí hay un tema de defender ciertas convicciones con pragmatismo y empujar la agenda hacia adelante. El gobierno puede renunciar a alguna de sus medidas y debe hacerlo, porque yo creo que la ciudadanía está en otra sintonía y el país requiere otra mirada hoy en día a la que tenía el presidente Boric en marzo, en abril, cuando hablaba de cherry picking, por ejemplo. Hoy es distinto y eso le significa hacer un giro, un cambio, sin renunciar a sus convicciones, pero de alguna otra forma hacerse cargo de eso. Y frente al conflicto que existe hoy en ambos sectores, yo creo que hay una diferencia, no solo porque es gobierno, sino porque son coalición, son compañeros en esta ruta. En el caso de la centro-derecha, no son coalición. Existe una coalición grande que se llama Chile Vamos, que va desde Bópoli, Renovación y la UDI, y tenemos al Partido Republicano, que de alguna otra forma actúa en efecto legislativo muy similar a lo que hace Apruebo Dignidad, que es rechazar casi todos los proyectos de ley por distintas razones. Aquí, básicamente, porque viene del presidente Boric, se aprueba. Y lo otro, porque hay matices del socialismo democrático, también se rechaza. Entonces, son diferentes. Uno es coalición y aquí no hay coalición, no hay un pacto ni siquiera electoral para el próximo proceso de elección de los consejeros. Entonces, hay procesos diferentes. Y con respecto a la centro-derecha, yo me quedo, y también lo trato de extrapolar a la centro-izquierda, que los que gobiernan o ejercen la función pública, de alguna otra forma, insisto siempre, sin renunciar a convicciones y valores, tienen que prometer el bien común. Y en ese sentido significa dialogar con el otro. Dialogar y llegar a acuerdos no significa renunciar a tus principios. Por eso cuando el presidente Boric convoca a los presidentes de los distintos partidos y algunos partidos ausentes como republicanos, a mí siento que le falta un poco de altura de bien común hacia el país. Cuando el presidente te llama, independiente de tu mirada, creo que es importante estar ahí, fíjate. Federica Sánchez, Universidad Alberto Hurtado, Rodrigo Orellano, Universidad del Desarrollo. Muchas gracias a ambos por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Cuando más tensa está la agenda y los temas son más únicos que copan toda la agenda, la necesidad nuestra es tratar de buscar qué pasa un poquito más atrás. Y suelen haber atrás también muchos problemas muy relevantes, de muy largo plazo, muy profundos y que pueden generar cambios sociales relevantes. Pero claro, no siempre tienen visibilidad estos temas y nuestra responsabilidad en parte es darles visibilidad. Como la educación, que tiene todos los ángulos que a usted se le puedan ocurrir. Son temas a tratar, desde la convivencia, desde los aprendizajes. Y hay uno que suena poco, pero por Dios que es importante, el ausentismo. Usted piensa que el ausentismo es tan simple como que usted puede tener al mejor profesor del mundo, la mejor infraestructura del mundo, los mejores materiales para los mejores procesos educativos, pero si un alumno no llega a una clase, todo eso se pierde. El ausentismo entonces es un problema de barrera de entrada, de que un alumno o una alumna pueda acceder a una clase y a un aprendizaje. Por eso nos preocupa ese tema y por eso vamos a conversar con Marcela Marzolo, que es directora ejecutiva de la Fundación Educacional Oportunidad. Marcela, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Ustedes están con un proyecto y un proyecto puntual enfocado en sacar adelante este tema porque lo ven como una necesidad imperiosa y después me va a contar porque tiene una campaña que es muy bonita para tratar de incentivar justamente a
a la gente o a los niños, a las niñas o a las familias que quizás no valoran del todo el que un niño vaya siempre al colegio, que sí lo hagan. Cuéntanos de qué se trata. Primero, lo macro. ¿Qué es esto del ausentismo? ¿Cuál es el fenómeno en Chile del ausentismo? Mira, nosotros como fundación llevamos muchos años trabajando este tema, especialmente en educación parvularia, que es de los 0 a los 6 años, con un foco principal en prekinder y kinder, y vimos hace unos 10 años que en prekinder y kinder los niños faltan mucho a clase. O sea, los niños están matriculados, hay un alto porcentaje de niños matriculados, pero no van. Y ahí dijimos, bueno, este es un problema de la educación parvularia y como dices tú, puede ser la mejor escuela, los mejores educadores, pero si los niños no están, la verdad no tiene ningún sentido. Y nos pusimos a trabajar en ese tema, a trabajar junto a escuelas, a crear estrategias. Disculpe una cosa, no sé si existen mediciones al respecto. Por ejemplo, el ausentismo, ¿cómo viene en el tiempo comportándose? O cómo estamos en comparación con otros países similares. Es decir, ¿este es un problema de siempre? ¿Es un problema que hoy nos aprieta? ¿Es un problema que venimos mejorando? ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, en educación parvularia viene de hace muchos años. Nosotros como fundación logramos revertir esa situación, o sea, pasar de un 65% de niños que faltaba más del 10% de los días a clase, que eso es más o menos un mes en el año. Eso se llama ausentismo crónico temprano y hay investigaciones que señalan que el ausentismo crónico temprano tiene un impacto negativo en los aprendizajes de los niños. Eso está probado, está estudiado y nosotros como fundación logramos revertir, trabajando con más de 100 escuelas públicas en la sexta región, revertir eso a llegar hasta un 36% de niños con ausentismo crónico, que igual es harto, en prekinder y kinder, pero en los niveles de 0 a 4, en sala, cuna y jardín, es mucho más alto. Y en pandemia se acrecentó este problema. Yeah. Y ahí el año pasado se vio que entre los 0 y los 4, un 88% de los niños tuvo inasistencia grave, que es la medición que hace un 88%. Sí, faltaron más de un mes y medio a clase y un 61% de prekinder y kinder también faltaron más de un mes y medio a clase. Entonces nosotros ahí dijimos, bueno, esto hay que hacer algo, tenemos que hacer un llamado a la toma de conciencia. ¿Hay conciencia en el país? A ver, después voy a ir a las familias, pero en las autoridades, en los ministerios, en las políticas públicas, ¿hay sensación de urgencia en esto o no? Bueno, el tema de la asistencia y la revinculación de los estudiantes es un tema del plan de reactivación educativa. Es uno de los ejes que se están abordando. El año pasado el Ministerio empezó a mandar a las escuelas informes con la asistencia individual de cada niño, porque lo que hace el Ministerio históricamente es ver el promedio de asistencia a curso. Pero ese promedio de asistencia a curso esconde a los niños que tienen ausentismo crónico, porque habla del promedio del curso. La mirada de la Fundación es seguir a cada uno de los niños. Y cuando ustedes trabajan con familias y tratan de indagar por qué se produce eso, uno podría pensar porque a lo mejor no se ha hecho el trabajo anterior, que es que las familias entiendan lo importante que es que el niño vaya a los colegios. Es decir, el valor, que tengan valor por la educación, o sentir lo que están perdiendo si no van. ¿Existe esa conciencia a nivel social? La verdad es que en educación parvularia nosotros pensamos que no, y es uno de los mensajes de esta campaña, es llamar a la toma de conciencia de la importancia de que los niños y niñas asistan regularmente, en especial niños que no tienen la posibilidad de recibir esa estimulación en el entorno de su familia y donde la escuela o el jardín sí puede hacer una diferencia. Entonces, ese es como el llamado, y nosotros cuando vimos las causas pensábamos inicialmente que faltaba solo por enfermedades o que la mayoría de las causas eran enfermedades y resulta que no es tan así. Ahora con el COVID sí, el año pasado se vio que faltaron principalmente por miedo en el fondo a retornar un poco a la presencialidad, pero lo que nosotros hemos visto anteriormente es que el 30% se explica por enfermedades y los demás son causas que denotan una poca valoración, como decías tú, de este nivel de la trayectoria educativa, que es el primer nivel y que asegura a los niños tener trayectorias escolares positivas. Y si te está escuchando alguien de una escuela, que aquí nos están escuchando, es más, nos escuchan muchos países de Latinoamérica. Este canal llega a muchísimas, no solo en nuestro país. Si te está escuchando algún responsable de alguna escuela, en cualquier parte, cualquier sea su condición, ¿qué remediales hay si es que alguien dice, ese es mi problema? ¿Dónde puedo, cuál es el decálogo, cuáles son las 3 o 4 medidas así que hay que hacer de inmediato para remediar o mejorar este problema?
Nosotros en conjunto con escuela hemos diseñado estrategias. Por un lado hay estrategias que son de la promoción de la asistencia, que son para toda la clase, para todo el curso. Y ahí, bueno, el superhéroe de asistencia, reuniones con apoderados, pero también hay estrategias para los niños que están faltando. Entonces nosotros cuando vemos que un niño está faltando más del 10% de los días, que sería un niño que puede ser tener ausentismo crónico, ahí nosotros tenemos una estrategia que está aprobada, también pudimos medir el impacto, que se llama Comité de Asistencia, que es súper importante que se reúna el director, la educadora, una técnico, incluso apoderado, para ver los casos de los niños, quiénes están faltando, las causas, por qué están faltando y abordar esas causas con estrategias, ir probando si esas estrategias resultan o no. Y eso ha tenido impacto. Con eso nosotros logramos revertir la cantidad de niños con ausentismo crónico. Y yo he sabido de colegios donde incluso profesores, encargados, inspectores, hasta directoras una vez me contaban que salían en sus propios autos a buscar niños. Y cuando llegaban a las casas se sorprendían con las razones por las cuales ese niño o niña no había ido. Porque uno dice, bueno, si el niño está en cama, con fiebre, razonable. Pero es porque, bueno, hay cosas también súper razonables y esperables, pero problemas logísticos. No hubo la madre o el padre no lo pudieron ir a dejar, que no tenían un par de zapatos buenos y sentían vergüenza, o porque tenían roto el uniforme. Cosas que son también comprensibles en una familia, ¿no? Para ser empáticos con ellos. O porque no ha ido. Y no ha habido una razón de fondo tampoco. No ha ido. ¿Y por qué no ha ido? Es que no ha ido. Y ahí hay un punto. Eso es una realidad en nuestro país, ¿no? Sí, eso es una realidad. Y de hecho, nosotros, con este tema que yo te digo de ver las causas, permite identificar justamente lo que tú dices. Nosotros vimos, por ejemplo, en zonas rurales, se caía un puente, entonces los niños no llegaban, pero había que hacer esa indagación y ver entonces cómo la escuela o el municipio en ese caso construye este puente para que los niños puedan pasar en invierno, o la escuela, por ejemplo, que tenga las condiciones adecuadas, cambiar los horarios porque muy temprano hace mucho frío, un montón de cosas que solo se saben cuando uno empieza a ver por qué están faltando los niños. Ahora, en este caso, el trabajo que ustedes hacen es particularmente en los primeros años, entonces ya la dependencia de un adulto es total, ¿no es cierto? Porque un niño de 15, 16 años en algunos casos pueden llegar solo, pero un niño de prebásica no hay vuelta, así que no tiene quien lo lleve. Ustedes han lanzado un proyecto, una campaña que se llama Haz que despeguen, que es para fomentar la asistencia y tiene premios bien increíbles. Cuéntanos de qué se trata, dónde opera, cómo se puede participar. Mira, Haz que despeguen es esta campaña que nace justamente por la preocupación de los altos porcentajes de niños con inasistencia grave y tiene un concurso que lo que busca es premiar a 16 niños en Chile, niños o niñas, ¿sí? Con sus apoderados de las 16 regiones, con un viaje a la Estación Espacial Kennedy de la NASA en Estados Unidos. Wow. Y obviamente vamos a premiar a los niños que tengan una asistencia destacada. O sea, que entre el 15 de marzo y el 30 de junio hayan asistido más del 90% de los días. ¿Y cuál es el universo de participación? ¿Niños o niñas o familias que se hayan inscrito? Es decir, a ver, mídanme a mí, miren que yo voy a ir el 100% dentro de lo posible, o ustedes mirarán las asistencias que hay. Mira, nosotros lo que estamos invitando a niños y niñas que están desde los niveles medios, que son desde los 2 años hasta los 6 años, que es kinder, en escuelas públicas y jardines infantiles públicos y particular subvencionados. Ese es el universo al cual estamos invitando. Todos se pueden inscribir. Pero hay que inscribirse. Hay que inscribirse, sí, en la ¿Dónde? página en hazquedespeguen.cl. Hazquedespeguen.cl. Claro, dice participa y ahí pinchan y ponen los datos y se inscriben y ya están participando. Y el 8 de agosto vamos a hacer el concurso, el sorteo, y ahí tenemos que nosotros verificar con el establecimiento que efectivamente tengan esta asistencia destacada. O sea, es por azar, por sorteo Sí. Y el que gana, una vez que gana tal o cual persona, o niño con su apoderado, ven que haya cumplido este piso, que es Asistencia 90% o más de los días. O sea, no pueden faltar más de 7 días en este periodo del año 15 de marzo al 30 de junio. Y es un viaje bien impresionante. Más que mal, es un viaje, bueno, en avión naturalmente, a Estados Unidos, Sí, pues, a Florida. a Florida, Sí. un centro de la NASA, y que es con un apoderado, ¿no? Con madre o padre Sí, o un o un responsable. adulto, claro. ¿Y de qué edad tienen los niños que pueden ir? Entre los 2 y los 6.
pero que estén en educación parvularia. Hay niños de 6 que ya están en primero básico. La verdad es que hicimos ahí porque nuestro foco es la educación parvularia y quisimos hacer esta analogía de ir a la NASA, alcanzar las estrellas, de que a través de la educación parvularia los niños pueden alcanzar las estrellas, alcanzar sus sueños. Pero bueno, más allá y en el fondo, más allá de esta campaña que es muy linda y haz que despeguen, ustedes pueden participar. Lo importante es que también entendamos nosotros lo importante que es que los niños y las niñas vayan a clase, se expongan a un aprendizaje, porque de lo contrario, insisto, pueden tener la mejor clase del mundo, el mejor profesor o profesora del mundo, pero sin ir a clase no hay contacto entre quien enseña y quien aprende. Así es. Marcela Marzolo, directora ejecutiva de la Fundación Educacional La Oportunidad, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Ya pues. Estamos de vuelta en Vía Pública. De inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl en nuestra pantalla grande del estudio. Fondo Monetario Internacional señala que Chile es el único de los países de Latinoamérica que experimentará una recesión el año en curso, el 2023. Algo tenemos que revisar, algo lo estaremos haciendo bien, porque, claro, todos los países están saliendo de una crisis de la pandemia, ¿no es cierto? Sabemos que todos los países arrastran y viven la crisis de la inflación. Esto es mundial, hay un montón de cosas mundiales, pero hay algo que hace que nosotros seamos, según el Fondo Monetario Internacional, que el único país que tiene proyecciones de experimentar recesión el año 2023. Interesante entonces revisar qué puede ser. Lea más detalles en 24horas.cl. Vamos con el tiempo y partimos por la temperatura. De este momento en la región metropolitana hay 17 grados y el cielo está con nubosidad parcial. El pronóstico para mañana y pasado en esta región capital es el siguiente. Miércoles estará nublado con 23 grados de máxima probable, en tanto el jueves cielo parcial y 22 grados de máxima probable. Vamos a otras dos regiones del país y dos localidades. San Felipe, mi ciudad. Saludos a los sanfelipeños, mis coterráneos. Nublado y 26 grados de máxima probable. Y Chillán, bueno, San Felipe en la región de Valparaíso, Chillán en la región del Ñuble, que es una región relativamente nueva, antes era de la región del Biobío, ahora región del Ñuble. Chillán, parcial, cielo parcial para mañana y 21 grados de máxima probable. Este martes cumple 57 años la cantante y compositora inglesa Lisa Stansfield, quien hace 33 años alcanzó la fama debido a su sencillo All Around the World. Primer lugar en el Reino Unido y tercero en los Estados Unidos. Entró de lleno en la popularidad con su disco Affection en 1989, con el que consiguió disco de platino con más de 5 millones de copias vendidas, que incluía sus éxitos. Los éxitos This is the Right Time o este que es All Around the World. La artista fue parte del concierto tributo a Freddie Mercury en 1992, donde junto a George Michael interpretaron otras canciones, bastantes temas de Queen, por ejemplo. Bueno, con esta artista despedimos, con este tema tan popular, tan recordado y escuchado, despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.